Bueno, continuando con las transformaciones químicas en sí y hablando un poco de los distintos componentes y viendo cómo se pueden reformular cada uno de esos componentes a partir de la química verde, ya hemos visto un poco la parte de los reactivos y de los materiales de partida, trabajamos muchísimo sobre los tipos de reacciones. Hoy lo que vamos a ver es la energía que uno le entrega a las reacciones para poder eh, pasar de reactivos a productos. Normalmente lo que se hizo siempre es trabajar con calentamiento convencional. Bueno, desde la química verde se impulsa el desarrollo de muchas tecnologías alternativas de entregar energía a cada una de las reacciones químicas. Así, hay numerosas disciplinas que si bien no se desarrollaron a partir de la química verde, sino que están desarrolladas desde mucho tiempo antes, desde esta disciplina se las impulsa. Y así tenemos energías como las microondas, los ultrasonidos, transformaciones vía electroquímica, la fotoquímica y la mecanoquímica. De todas estas disciplinas, y dado que el curso es muy acotado, solo nos centraremos en desarrollar las dos primeras, las microondas y los ultrasonidos. Cuando hablamos de microondas, no hay que perder de vista el espectro electromagnético, ¿sí? Y las microondas se usan no solo para calentar a una frecuencia constante, ¿sí? De los hornos convencionales a microondas para cocinar alimentos, sino también las microondas se usan en radares y en telecomunicaciones, ¿sí? Eh, la radiación por microondas es un modo alternativo de introducir energía térmica en las reacciones químicas. Utiliza la posibilidad de que algunos sólidos o líquidos puedan transformar la energía electromagnética disipándola en forma de calor. Las microondas penetran en sustancias semisólidas como en los tejidos vivos. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción de energía asociados a este fenómeno? Bueno, la capacidad que tiene una muestra a calentarse por la acción de las microondas es altamente dependiente de sus propiedades dieléctricas. La transferencia de energía, obviamente, no se produce por convección o por conducción, sino por un fenómeno conocido como pérdidas dieléctricas. La radiación por microondas es un modo alternativo de introducir energía térmica. Y bueno, esto ya lo dije, así que vamos a continuar. Eh, ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, los mecanismos asociados a esa forma de absorción de energía son dos. Uno conocido con el nombre de rotación dipolar y otro conocido con el nombre de conducción iónica. Cuando hablamos de rotación dipolar, hacemos referencia a que las moléculas tienen dipolos, ya sea dipolos permanentes o dipolos inducidos. Esos dipolos tienden a alinearse en un campo electromagnético de radiación. Y a una frecuencia determinada, que es la misma que en la que operan los hornos a microondas, a 2450 MHz, ese campo oscila 4 por 10 a la 9 veces por segundo. Las moléculas intentan, por rotación, seguir a ese campo. Pero lo que ocurre es que la rotación se retrasa. Entonces, al retrasarse, las moléculas absorben energía. Esa energía luego la disipan en forma de calor. A simple vista uno podría decir que hay una importante calefacción por efecto de fricción entre moléculas.
El otro fenómeno, que se conoce como conducción iónica, está asociada a que la producción de calor también se produce por fricción y depende del tamaño, la carga y la conductividad de iones presentes en un sistema y de la interacción de esos iones con la acción de un disolvente. Decíamos que la capacidad de esa muestra a calentarse por la acción de las microondas es altamente dependiente de sus propiedades dieléctricas. No es el objetivo aquí explicar el fenómeno profundo, pero sí tener una pequeña idea. Cuantitativamente se define un factor conocido como factor de disipación, que se abrevia de esta forma, que cuanto mayor es su valor, mayor es la susceptibilidad de esas sustancias a la acción por microondas. Ese valor es un cociente entre el factor conocido como pérdidas dieléctricas sobre la constante dieléctrica del material. Así, distintas sustancias tienen diferente valor, desde las más altas hasta las más bajas. Así, los cambios en las propiedades físicas de un compuesto pueden tener una drástica influencia sobre el factor de disipación. Es interesante verlo con un ejemplo muy sencillo, con una misma sustancia en estados de agregación distintos. Por ejemplo, el hielo y el agua. El factor de disipación del hielo es muy, muy, muy bajo, no así el del agua. Esto nos está diciendo que el hielo es prácticamente transparente a la acción de microondas. Si nosotros pusiéramos un cubito perfectamente seco, sin agua líquido, es medio difícil porque se empieza a derretir, pero si nosotros lográramos eso y lo colocáramos en un microondas, veríamos que el cubito le cuesta calentarse, ¿sí? No así el agua, que tiene un factor de disipación mucho más grande. Y acá podemos ver algunos valores, así las moléculas que son en general no polares, como el hexano, ¿sí? el tolueno, tienen factores de disipación bajos, sustancias más polares, como el DMCO, el etanol, el etilenglicol, tienen valores mucho más altas, y esto nos quiere decir que estas sustancias son susceptibles al calentamiento por microondas y estas no. Bueno, acá lo tenemos, compuestos poco polares o que no tienen momento dipolar, y los compuestos cristalinos altamente ordenados absorben poca energía de las microondas. Por lo tanto, no se van a calentar en presencia de ellas. Acá podemos ver también cómo es el tipo de calentamiento. Si establecemos la comparación entre el calentamiento por microondas y el calentamiento en un baño de aceite. Fíjense, acá hay un perfil de temperaturas, azul son las temperaturas más bajas, rojas son las temperaturas más altas, y acá, bueno, lo mismo. Fíjense que en un baño de aceite tenemos calentamiento de afuera hacia adentro, con perfiles de temperatura bastante amplios, ¿sí? Mientras que en el microondas el calentamiento es en todo el seno del líquido, a diferencia del anterior. Las paredes de los recipientes, como borosilicatos, cuarzo, teflón, son transparentes a la acción de las microondas, por lo tanto, se los puede utilizar. Es importante destacar que la energía de microondas se puede introducir de manera remota, sin contacto entre la fuente y los compuestos químicos. La entrada de energía a la muestra se inicia al encender la fuente y se acaba al apagarla, ¿sí? Eso no quiere decir que que sigan calentándose, porque todavía las moléculas siguen rotando
o incluso sigue la conducción iónica. Las velocidades de calentamiento son mayores que las obtenidas de forma convencional. Estas son algunas ventajas. Aumento de rendimiento, disminución del tiempo de reacción, aumento de la pureza de los productos. Si hacemos una comparación, microondas, calentamiento térmico, veremos que en el calentamiento térmico tenemos conducción y convección, calefacción superficial, lenta, no selectiva, menos dependiente del material. En las microondas, acoplamiento energético, calefacción a nivel molecular, rápida, selectiva, dependiente de las propiedades del material, resultando ser una tecnología emergente. Los aumentos de la velocidad de reacción en microondas se deben a efectos térmicos mayoritarios. Pero sin embargo, las microondas tienen también efectos específicos. Supercalentamiento de disolventes sin que ocurra la ebullición, eliminación de efectos de pared, activación de catalizadores heterogéneos. En relación al equipamiento, tenemos el horno doméstico de las microondas, que es el que se utilizaba durante los primeros desarrollos de estos sistemas. Los hornos para síntesis, que se clasifican en dos grupos, multimodo y monomodo, y a mayor escala los reactores. Los hornos domésticos de microondas, que se utilizaron durante mucho tiempo y prácticamente ya están en desuso para síntesis orgánica, no permiten monitorear la temperatura, el campo no es homogéneo, en general hay falta de controles de seguridad contra excesos de temperatura, excesos de presión, dificultad de trabajar con recipientes cerrados y, como decíamos, riesgo de explosiones. Los hornos por microondas para síntesis, que son mucho más costosos, ¿sí? Estamos hablando de un horno comercial que uno puede comprar para alimento versus un equipo a microondas que está del orden de los $15.000, $20.000. Agitación magnético-mecánica, mediciones de temperatura que se hacen a través de una sonda de fibra óptica o sensores infrarrojos, medición de presión, regulación continua de potencia, enfriamiento eficiente tras la reacción, programación asistida por ordenador y cavidades a salvo de explosiones. Los hornos multimodo son similares al doméstico, se utilizan volúmenes grandes, recipientes abiertos o cerrados, las microondas se reflejan en las paredes y uno podría calentar varios recipientes. En los reactores a escala de investigación, los monomodo, volúmenes pequeños, cerrados o abiertos, radiación electromagnética dirigida a un recipiente circular que se encuentra situado a una distancia fija del emisor. Y los reactores a escala industrial, falta la H de batch, pueden ser batch o en flujo continuo. ¿Cuándo se empezaron a desarrollar este tipo de síntesis? Con los primeros trabajos de Gage y Majestic hacia los años 1986. El efecto más conocido era la extraordinaria aceleración que produce en determinadas reacciones. Esto se traduce en una notable reducción de los tiempos de reacción. Esto en muchos casos favorecía que no se produzcan descomposiciones térmicas de productos o reactivos sensibles. Y también permite la obtención de rendimientos más altos en condiciones de reacción más suaves. La primera reacción descrita en radiación por microondas fue la hidrólisis de una mina con ácido sulfúrico al 20%, acá no se estaba pensando en química verde, y la reacción térmica se completa en 1 hora con un rendimiento del 90%, mientras para obtener un rendimiento, bueno, alto también, cuantitativo, con microondas en un recipiente cerrado, se completa en solo 10 minutos. Acá tenemos un ejemplo
de una reacción de tipo Novenagel entre un compuesto carbonilo y un compuesto con hidrógenos alfa, que se realiza con un deshidratante, pentóxido de fósforo, en una mezcla de piridina, clorobenceno como solvente. Fíjense que nada de química verde. La calefacción clásica, 24 horas 45%, microondas 5 minutos, rendimiento casi el doble. También se pueden trabajar en recipientes abiertos o en recipientes cerrados. Las reacciones a presión atmosférica permiten utilizar material de vidrio estándar. Se comercializan unos pequeños núcleos que se llaman núcleos magnéticos de Weflon, que es teflón impregnado de carbono, donde se permite absorber el exceso de las microondas. También existen o se pueden realizar reacciones a alta presión con viales cerrados que permiten alcanzar temperaturas bastante elevadas si se compara a la temperatura de ebullición de los solventes. Metanol, que tiene un punto de ebullición aproximado a los 65 grados, se pueden calentar hasta 160, y el diclorometano, que tiene 40, hasta 100. Los hornos monomodo soportan presiones de hasta 20 bar, los multimodo hasta 100 bares. Se pueden realizar reacciones en ausencia de solvente. Lo bueno de esto es que evita volúmenes de disolvente para reducir emisiones. Esto ya lo fuimos viendo. Los soportes sólidos reciclables pueden usarse en lugar de ácidos minerales y oxidantes contaminantes. La ausencia de disolvente muchas veces facilita el escalado. La seguridad aumenta al reducir los riesgos de sobrepresión y explosiones. Algunas reacciones que se pueden producir sin solvente y que no están activadas, es decir, condensaciones en ausencia de catalizador, muchísimas, procesos termolíticos, transposiciones, reacciones de eliminación. Los resultados, al no poner solvente, dependen mucho del tamaño de la muestra. Así, por ejemplo, acá tenemos una reacción entre un ácido y una base para formar una amida, que se lleva a cabo con microondas durante 5 minutos, con una potencia de microondas, que es lo bueno que tienen los equipos para síntesis, que uno puede regular tanto el tiempo de reacción como la potencia. ¿Sí? En los hornos comerciales para cocinar alimentos directamente tiene una potencia constante, y de acuerdo a la tensión del equipo puede variar de día a día, y eso también cambia mucho las condiciones de reacción. Acá tenemos otra reacción de condensación, siempre sin disolvente y no activadas. Estas reacciones tienen muchas veces, cuando se trabaja en hornos comunes, por eso ya prácticamente no se aceptan papers en esas circunstancias, donde el calentamiento es no uniforme, el mezclado a veces es difícil, es también difícil determinar la temperatura. Muchas veces lo que se hace es, se determina la temperatura final del sistema, con un sensor infrarrojo externo. Las sustancias orgánicas sólidas absorben selectivamente a las microondas. Entonces, a veces una idea interesante es agregar un disolvente polar muy sensible a las microondas para que se caliente y caliente a la muestra, como el dimetilsulfóxido o el agua. Pero luego, obviamente que luego hay que disolverlo de las sustancias. A veces es necesario agregar un sensibilizador sólido. En este caso, los reactivos se absorben sobre soportes, ya sea ácidos o básicos porosos, que se absorben débilmente en las microondas. Perdón, que son débilmente absorbentes de las microondas, ¿sí? No muy sensibles a ellas, para que no se calienten en exceso. Alúmina, sílice, bentonita, mormorilonita, arcillas, zeolita. Y posteriormente sí, es necesario el uso de disolventes para eluir los productos después de la reacción. Acá tenemos algunos ejemplos de reacciones. La reacción de una diamina, ortofenilendiamina, con trietiloortoformiato,
en presencia de una silla, 5 minutos, con una potencia muy baja de microondas, da un rendimiento relativamente alto. Fíjense que es un proceso muy corto en tiempo, 5 minutos. Otros ejemplos, reacciones de tipo Diels-Alders, entre antraceno y el antraceno sería el dieno, y acá tenemos el dienófilo, en 1 minuto. Grafito como sensibilizador, esta es la temperatura final que llega al sistema. Acá lo mismo. Una reacción de asilación de Friedel-Crafts, también utilizando grafito como sensibilizador, catalizadores de tipo Lewis, hierro 3, oxígeno 4. También, obviamente, podemos tener los métodos con disolventes. Se usan disolventes polares de alto punto de ebullición. Se puede trabajar con recipientes abiertos si no se llega al punto de ebullición de los mismos. Y por ende se puede trabajar con microondas domésticos no modificados. Eso fundamentalmente no para hacer investigaciones nuevas, sino para sintetizar materiales de partida que ya están optimizados. Bueno, podemos utilizar el microondas para hacer los materiales rápidamente. Y bueno, obviamente que tienen limitaciones. La limitación es al uso de disolventes polares de alto punto de ebullición. DMC2, etilenglicol, DMF, 1,2-diclorobenceno. Y eso puede muchas veces presentar dificultades en el aislamiento de los productos. La radiación con microondas se ha utilizado en diversas metodologías o acopladas con otras técnicas, ¿sí? Con gran éxito. Por ejemplo, microondas y reacciones a presión en agua, a temperaturas elevadas, cerca de su punto crítico, es decir, en condiciones sub y supercríticas. Fíjense que acá tenemos una reacción interesante desde el punto de vista del producto. Acá tenemos un éster, y si trabajamos a 200 grados, 10 minutos, en presencia de base, se produce la saponificación, la hidrólisis del éster. Pero si trabajamos a mayor temperatura, de 200 vamos a 250, y un tiempo un poquito mayor, el doble, directamente se produce la hidrólisis del éster y la descarboxilación. Cambiamos la selectividad dependiendo de las condiciones de reacción. Se pueden estudiar procesos también en líquidos alternativos, por ejemplo, los líquidos iónicos, que ya sabemos que son no inflamables, que trabajan en amplio intervalo de temperatura, la presión de vapor es despreciable, y como son iónicos, absorben fuertemente microondas mediante conducción iónica. Podemos practicar catálisis de transferencia de fase. En este caso es interesante porque el calentamiento de la mezcla es selectiva. O sea, tenemos un sistema bifásico y el calentamiento en este sector, que por ejemplo tenemos agua, es diferente a este sector donde tenemos cloroformo. Algunos ejemplos de reacciones microondas por catálisis de transferencia de fase. Acá tenemos el catalizador de transferencia de fase, el Aliquat 336. Acá también, Aliquat 336. Y acá un bromuro de tetrabutilamonio, que también hace las veces de catalizador de transferencia de fase. Fíjense los tiempos siempre de microondas, muy cortos. 12 minutos, 5 minutos, 40 segundos. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es una reacción de transposición. Cambiamos la posición del doble enlace. Un doble enlace monosustituido es menos estable que uno disustituido, por lo tanto la transposición es factible. Una reacción de formación de la reacción de bromuro de octilo, ¿sí? Con un acetato de potasio para formar un éster. Y una reacción de alquilación, cloruro de bencilos, que va a alquilar a un nitrógeno presente en un imidazol. Es muy interesante y se está estudiando mucho las tecnologías tándem asociadas a las microondas, ¿sí? Es decir, junto con microondas se puede aplicar simultáneamente sonoquímica, radiación ultravioleta,
o realizar electroquímica. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de radiación con microondas aplicada a ultrasonido. Después vamos a ver ultrasonido en la próxima presentación. Se observan extraordinarias aceleraciones por la combinación de la transferencia de calor favorecida por la acción de las microondas y la transferencia de masa debido a la sonicación. Acá tenemos una reacción, no viene mucho al caso la reacción, pero es un éster con una hidracina para obtener el producto final. Y fíjense lo que pasa de acuerdo a las condiciones. Esta reacción, para obtener 73% de rendimiento, necesitamos de 9 horas de reflujo. Si utilizamos ultrasonido, refluyendo la mezcla 1,5 horas, tenemos un 79% de rendimiento. Fíjense cómo cambia, de reflujo a ultrasonido. Fíjense cómo cambia de reflujo a microondas. De 9 horas, por acción de microondas, 18 minutos. Rendimiento similar. Y si aplicamos las dos cosas, las microondas y el ultrasonido, saltamos de 9 horas a 40 segundos para obtener un rendimiento igual. Bueno, ahí realmente se ve perfectamente la extraordinaria aceleración de la combinación de ambas. Como conclusiones generales, podemos decir que reacciones que no ocurren con calefacción clásica también pueden realizarse con microondas, o sea, no es simplemente un calentamiento rápido. La radiación produce cambios en la quimio, regio y estereoselectividad de las reacciones. Bueno, y aquí culminamos con la parte de microondas y en la próxima presentación les voy a hablar un poco de ultrasonido.